decir, son una prueba que, bueno, no hay otra, no se encuentra otra explicación para decir, pues, o sea, todo por casualidad no puede ser, porque la probabilidad de que fuera casualidad sería eso, como que tiras 2 millones de ¿Esto veces cómo va, José Manuel? un dado y te sale el 6. Pues sería lo mismo, decir, hombre, pues sí, puede pasar. Puede pasar que ahora mismo todos nosotros, pues, no estéis ahí, ni yo me lo estoy imaginando, y seáis extraterrestres, o yo qué sé, no seáis. Pero, hombre, no es muy probable. Pues bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, las señales en sí mismas, ¿por qué es eso? Porque le pasan a muchas personas con cosas que no son explicables físicamente y luego porque la probabilidad de que pase eso a tanta persona y tantas cosas significativas, ¿no? Pues es muy pequeña. Por tanto, la probabilidad de que sea por eso, pues es grande. Es verdad, como se ha citado, que suelen ocurrir mucho, bastante al principio de que el ser trasciende, porque es una manera que tienen ellos de decir, que yo estoy por aquí, ¿no? Porque claro, nos ven llorando, nos ven desesperados y ellos están ahí, porque ellos te lo explican luego, ¿no? Cuando a través de medios o a través de otras técnicas ellos te explican lo que les pasa cuando mueren tal, pues dicen, oye, yo estaba ahí y tú estabas llorando y tal y no me veías y entonces es una manera que tienen ellos de decir, que yo estoy por aquí, cuidado, que no me he ido del todo, ¿no? Y por eso los mensajes, siempre que aparecen o cuando hay apariciones, cuando tal, siempre el mensaje más común es decir, estoy bien, ¿no? Es como decir, que estoy bien, que estoy y que estoy bien. Las dos palabras son clave. Estoy, quiere decir, no he desaparecido y estoy bien. Eso es lo que más, es lo más importante, creo, ¿no? Luego el cómo esté, no sé qué, pero estoy bien, ¿eh? Es lo que ellos nos quieren transmitir. Decía, es verdad que se dan más al principio, pero no solamente al principio. Hay veces que continúan o incluso se reactivan al cabo de un tiempo. Esto pasa. Y luego también alguien comentaba lo de los pactos, ¿no? Lo de los pactos también es importante y muchas personas, hay recopilaciones que lo han hecho, yo también lo he hecho personalmente, ¿no? Los pactos o pedir señales, ¿no? Que es decir, bueno, vale, aparte de las que me haces tú, digamos, por tu motu propio, que tú me haces unas que yo no me espero y tal, yo le pido algunas, ¿no? O le pides algunas, ¿no? Pues oye, como ya habéis contado algún caso, ¿no? Que me aparezcan estos números o que una cosa rara, ¿no? Que me aparezca tal cosa. Bueno, y no siempre pasa, pero a veces pasa, ¿no? Y pasa que dices, oye, qué difícil es que pase eso, ¿no? Que le he pedido. Bueno, incluso hay casos que hacen como una especie de código, ¿no? Que tienen como un código de decir, bueno, cada vez que dude con algo, te preguntaré esto y si me tienes que decir que sí, pues hazme esto y si no, me haces lo otro. Y funciona en algunos casos. Pero luego viene la pregunta, ¿por qué a alguien les da tiene más señales, otros tienen menos? ¿Por qué yo la pido y no me la dan? Bueno, a ver, yo diría lo fundamental, como decía José, es que no olvidemos que esto aquí es un aprendizaje y que lo importante es el aprendizaje, no lo que pasa aquí en el juego. Entonces, el plan que tenemos establecido entre nosotros, el ser querido y todo lo demás, ese es el más importante. Entonces, el plan es el que manda. Si dentro del plan, pues no toca ahora que recibir señales porque tengo que aprender por otro camino, o tengo que hacer otra cosa, o tengo que sufrir un poco más porque me falta aprender un poco más, pues eso será lo que pasará. A veces ellos lo dicen porque te dicen no me dejan hacer esto, ¿no? El no me dejan, de alguna manera, bueno, es dentro del pacto que hay porque te dicen, uy, no hagas esto, pues entonces se rompe el pacto. Es como decía también Jorge Micheli, es que si me dicen el truco ya no aprendo nada. O sea, si yo supiera que aquí no muere nadie y que no pasa nada, que nadie ha desaparecido y que yo lo veo y no sé qué, pues todo esto que tiene que aprender no se aprendería. Entonces, el plan es lo principal y por tanto eso es lo que manda. Pero el plan se va cumpliendo y las ayudas están ahí. Por tanto, puede pasar y seguramente pasará, pero a lo mejor pasa más adelante. Se han dado casos de eso, ¿no? Que al cabo de 10 años es cuando el hijo ha empezado a explicar más cosas y al final el padre ha hecho, o la madre ha hecho un libro explicando todo lo que le decía a su hijo, corroborando tal, por un medio que sea, y ha sido al cabo de 10 años. Pues ¿por qué? Pues porque la madre antes tenía que hacer otras cosas y el hijo quizá también. O sea, y eso es lo fundamental, no lo que se tenga que jugar. Entonces,
por eso puede pasar que algunos tengan más, otros menos, otros les tarde, ¿no? Etcétera. Bueno, pues esto es un poco lo que queríamos así en plan teórico, ¿no? Ahora podríamos, no sé, ¿hasta cuándo vamos a estar? ¿Cuánto llevamos? A las 12. ¿Media hora más aún podemos estar o...? Sí, los ¿Sí? 40 minutos y ya está, ¿no? Hasta que Sí, agotar el hasta tiempo. que nos echen. Sí, hasta que nos echen. ¿Pasamos a las señales? Hay preguntas, ¿no? Por ahí, Sí. de José Manuel y ¿Alguien tiene María alguna José. pregunta? Sí, ahora podéis hacer preguntas, efectivamente, porque hemos acabado un poco la exposición esta. Sí, sí. Activar el micro. Ahora, Ahora. hola. No queremos ser maleducados, pero yo a estas horas de verdad no soy persona. Me voy a ir a dormir. Pero la próxima vez, Sí, si las 6 antes, la mejor, próxima la ¿sabes? queremos hacer Porque... antes para ir variando un poco y tal. Sí. Pues nada, Vale. a ver si Pues muchas gracias a los dos por tienes algún participar. sueño de Muy estos, ¿no? interesante y un Buenas saludo a noches, todos. Un chicos. placer conoceros a todos. Mucho gusto escucharos otra vez. Un besito muy grande y un Igualmente. abrazo de mucha fuerza y mucha lucha para esto que llevamos encima. Sí, Un beso os y un abrazo muy grande. mandaremos el enlace de la próxima reunión. Sí. O sea que, bueno, que será pues aquí 2 semanas, más o Y menos. este lo estáis grabando, se Sí. podrá ver después. Y también lo queremos poner en un canal que también os diremos para que se pueda ver, sí. Vale. Y además yo soy muy nervioso y estar sentado mucho rato seguido no lo sé hacer, no puedo. No puedo. Va contra mi natura, o sea. ¿Vale? No os enfadéis. Os estoy escuchando todo el rato, aunque no me veáis, voy por aquí, para allá. No, yo no puedo, yo más de una hora sentado, yo me tengo que Tranquilo. levantar. ¿Vale? Ves a Es dormir y a ver si entendible. tienes algún sueño de estos. Bueno, la vez que tuve el sueño lúcido, aunque mi psiquiatra dijo que en mi cerebro, yo sentí mucha paz ese día, ¿eh? Y era el poco de morir, Kira. Me sentí diferente. Si lo hace mi cerebro, quiero tener más sueños como ese, no me importa. Esa también es una prueba, ¿no? Es una prueba de las regresiones, es una prueba de estas cosas que la gente se encuentra mejor, quiero decir. Entonces, bueno, al final dices, bueno, es que aunque fuera mentira, ¿no? Claro. Pero es una prueba en sí misma, porque ¿por qué por soñar una cosa, ¿sabes? Te vas a sentir con esa paz, con esa... Pues es una de las pruebas, ¿no? No. Sí. Vale, Buenas pues noches. venga, pues nos vemos la próxima. Buenas Buenas noches noches. a todos. Buenas noches. Y hasta la próxima. Gracias. A vosotros. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno, José María, pues pasamos a enseñar nuestras señales, ¿no? Hemos escuchado a todo el mundo y vamos a... Sí, si alguien tiene alguna pregunta... Sí. Sí, ¿Sí? yo nada más quisiera saber en qué consiste una regresión. Una Uy, esto regresión. es... Mira, se nos ha ido... Resúmele un poco, José, pero... Sí, se nos ha ido la persona más indicada. Estaba Sí, con vi nosotros que- Jorge Michelis. Sí, Aquí en España tenemos también como referencia a Juan José López Martínez, que es también una eminencia. Una regresión se trata por... Básicamente se puede hacer de dos maneras, mediante hipnosis o si no se puede hacer mediante lo que se llama expansión de la conciencia. ¿Y esto cómo se consigue? Esto se consigue mediante una charla introductoria con el terapeuta, o el doctor o el terapeuta o el psicólogo, te lleva a abrazarte a una emoción, de manera que cuando te das cuenta ya no hablas tú, sino que habla tu alma, ¿vale? Entonces esto no es magia ni nada, esto es que se quite el consciente para que actúe el inconsciente, con el consciente de espectador, ¿eh? Te estás enterando de todo lo que pasa, ¿eh? Lo que pasa es que habla tu alma. Al final, bueno, ya lo iremos diciendo, ¿no? Pero al final nosotros realmente somos un espíritu o un alma, ya iremos explicando las diferencias, y que va encarnando muchas vidas en muchos personajes. Esto que puedes ver ahora aquí es una carcasa, es un caparazón, ¿verdad? Lo importante es lo de dentro, por eso hemos dicho que nuestros seres queridos se quitan el traje, que al final lo que hacen el tener cuerpo es limitar, ¿verdad? Tanto que tenemos aquí vanagloriando siempre los 5 sentidos, ¿no? Gusto, olfato, tacto, oído, y al final lo que hace es limitarnos, ¿verdad? Bueno, mediante la terapia regresiva estaba pensada para curar traumas, ¿no? Por ejemplo, una persona que le tenga mucha fobia al agua, miedo a la oscuridad, miedo a hablar en público, ¿no?
pues mediante estas terapias regresivas se van a otras vidas, porque tampoco podríamos decir que son vidas pasadas. Ya explicaremos también más adelante que el tiempo es una cosa para esta 3D, es una cosa inventada aquí, ¿no? Si no, hoy, por ejemplo, si no existiese el tiempo no podríamos haber quedado, ¿verdad? Entonces tiene que haber tiempo, tiene que haber distancia. Esto solo es aquí en la 3D, las 3 dimensiones, que es aquí en la Tierra, ¿verdad? Entonces, al final, cuando el alma va a esa vida donde tuvo el trauma, por ejemplo, en alguna terapia regresiva de Juan José López o de Jorge de Michelis, esa persona se ha visto, supongamos que es una mujer, se ha visto encarnada en el cuerpo de un niño de 6 años, por las vestimentas, deduce que es la antigua Roma y que en una travesía con sus padres que eran mercaderes, pues se ahogó, ¿verdad? Entonces, ese conflicto que no tiene resuelto lo ha ido arrastrando su alma en las otras vidas. Pues de ahí las fobias a las serpientes, al agua, al fuego, a la oscuridad, hablar en público. El hablar en público también suelen decir que el origen suele estar en el ajuste emocional, por ejemplo, en una persona que ha sido ahorcada en una plaza pública, ¿no? Entonces tú te subes aquí a hablar al estrado, ¿verdad? Y viendo que toda la gente te mira, recuerdas emocionalmente aquel instante, incluso te duele el cuello, en fin, tienes carraspera, no puedes hablar. Al final un poco la terapia regresiva está para sanar estos traumas, más que para ver si ha sido en otra vida Cleopatra o Napoleón, ¿verdad? Al Tiene final, que ver mucho con el libro de Muchas vidas, una sola alma. Brian Weiss, Ajá. sí, sí, sí. Ok. Muchas vidas, un solo maestro o algo así, ¿no? Sí, sí, Ajá. Muchas sí, vidas, sí. muchos maestros, sí, es Sí, uno. Brian Weiss es uno de los especialistas. Sí. ese sí habla un Hombre, poco. para el tema, Ok. sí, además del tema este de los traumas y tal, que es como nació, las regresiones nacieron así, pero para el tema de contactar con los seres queridos, que es un poco donde quizá nos interesa más, pues es verdad que tiene como dos, pero esto ya lo trataremos más porque tiene mucho Sí. tema aquí, ¿eh? Si no, Pero lo vamos básicamente, así para resumir, yo diría, para contactar con el ser querido te sirve en dos partes. Cuando recuerdas vidas pasadas porque ves en otras vidas coincidencias con tu hijo, por ejemplo, o sea, y te das cuenta de cosas que has hecho con tu hijo en otras vidas, y también corroboras el que pertenezca a tu grupo de almas, que por ejemplo es una de las cosas que yo siempre buscaba, ¿no? Porque el grupo de almas es como que, porque tus hijos, por ejemplo, no son de tu grupo de estudio, ¿no? O sea, ellos van al colegio y tú no los ves en todo el día, luego los ves por la noche o al mediodía, ¿no? Pero ellos estudian porque tienen otro nivel, ¿no? Sin embargo, el grupo de almas, de alguna manera, ya lo iremos viendo, pero parece que son los que vamos estudiando juntos, lo que aprendemos juntos, ¿no? Y vamos intercambiando papeles. En una vida uno es el padre, el otro es el hijo, y en otra es al revés, y en otra es un amigo, y en otra es el amante, y en otra es el padre, y en otra es la madre, ¿sabes? Y se van intercambiando papeles porque van aprendiendo juntos. Bueno, pues si tú coincides en vidas pasadas pues, con tu hijo y tal, pues te vas dando cuenta de que, bueno, pues que seguramente es de tu grupo de almas. Quiere decir que aparte de después en el otro lado, que estés muy bien con él y puedes estar jugando y puedes estar haciendo lo que quieras, es que incluso estarás aprendiendo con él. A lo mejor en próximas vidas vas otra vez a jugar a este juego con él, etc. Esto una, y luego esto sería el ir a vidas anteriores y luego vas al periodo entre vidas, que se llama, que es cuando el alma todavía no está ni en una vida ni en otra. Está, digamos, escogiendo la próxima vida. Está aprendiendo ahí en el otro lado porque eso es lo que pasa. También las evidencias, que ahora les iremos diciendo, te dicen las evidencias. ¿eh? No es que lo diga una religión ni lo diga nadie, no. Las evidencias te dicen eso, que tú allí estás aprendiendo y estás planificando tu próxima vida. Todos los detalles estos que hemos dicho, estas casualidades, todas estas cosas las vas planificando, porque las planificas junto con otros, porque todo está entazado, no juegas solo, tú juegas con muchos más. Entonces, en ese periodo entre vidas, si puedes ir ahí también puedes ver a tu ser querido, te puedes encontrar con él y puedes pues, intercambiar pues, una serie de conocimientos y de experiencias. Bueno, el solo hecho de encontrártelo ya es muy fuerte porque esa sensación que te va a dar de paz, de que tú vas a creer que es real. Esto también es una cosa que pasa, es como las experiencias cercanas a la muerte. Aparte de las pruebas que tú tienes, digamos, objetivas,
de que ven cosas que nadie ve, de que saben cosas que otros no sabían y luego se comprueban, etcétera, etcétera. Aquí en las regresiones, pues que hablan otras lenguas que no sabían, que se comprueba que las hablan bien, o que te dan datos de otras vidas históricos que luego se comprueban que son reales, ¿no? Cosas que no tenían manera de saberlo. Aparte de esto, es que todo el mundo, el que lo ha pasado, estas cosas, te dice, no, es que era más real que la realidad misma. Por tanto, esta es otra evidencia en sí misma. Bueno, esto sería un poco de las regresiones, ya digo, es un tema con algún especialista como Muy Jorge bien. Michelis, por ejemplo, etcétera. Pero con una primera Perfecto. idea, yo creo que está un poco bien, ¿no? Pues, sí, si quieres estas señales, ¿no? Antes de que... Sí, José, vamos. Gracias. ¿hay más preguntas o sobre las señales, yo diría? Para no irnos a otros temas que no iremos... Sí, ¿Sí? sí, Rosa, di, no di, sé, di. sí. Por ejemplo, como señal dentro de lo que es un sueño, a los 3 meses y poquitos días, 3 meses y 4 o 5 días de haber trascendido, tuve un sueño, o no fue un sueño, porque es que duró décimas de segundo. Estábamos en casa de mi madre, en una habitación que habíamos compartido en algunos momentos, y de repente estaba él y yo, y yo le decía a Daniel, llorando, y me dice, no soy yo, no soy yo. O sea, simplemente me dijo una vez, no soy yo, pero me lo dijo muy tranquilo y no sé qué me quería decir con no soy yo. No soy yo el que hizo esa acción porque estaba enloquecido en un momento dado, no soy yo porque ya trascendí y ya reconozco que no soy el ego, que no soy yo la personalidad, el personaje. Y no lo sé, no sé qué me quería decir ahí, pero me lo dijo muy tranquilo, me dijo, no soy yo. Claro, es una respuesta muy lógica a decirle a Daniel y que me diga no soy yo en un contexto en la vida física. Si me dice no soy yo, me está diciendo que no, es que no, es una cosa que tengo ahí constantemente. Y yo digo, ¿qué me quiso decir? ¿Qué me quisiste decir, Daniel? No soy yo. Que has reconocido ya que no eres el cuerpo y la identidad que eras aquí y ya sabes que has trascendido y estás en otro plano porque ya eres consciente de ello, o simplemente quieres decirme que te perdone sin decírmelo porque diciéndome que no eras tú el que hizo eso. Es que no lo sé, porque el perdón le tiene desde el minuto 1. Yo nunca jamás he juzgado su acción, jamás, jamás, es que no, jamás, es que no puedo. Es que no puedo juzgar a mi hijo. Él tomó la decisión que en ese momento no vio más que esa solución para su dolor, su angustia, por algo que nadie había visto que tuviese más cosas, porque yo entiendo que solo el motivo de que tengas un desencuentro sentimental muy iniciando la relación y que no siga adelante después de un periodo muy cortito, no entiendes esa virulencia de reacción hacia sí mismo por algo que, claro, pero cada uno sabe lo que puede y qué es lo que pueda tener acumulado en esa dirección de dolor y se nuble. Pero ese sueño le tengo marcadísimo después de haber pasado ello y que ya habían pasado 3 meses y algunos días. Y yo pienso, ¿qué me dijo? Que no era él el que hizo conscientemente esa acción, o que ya no era él porque ya había trascendido lo suficiente como para saber que ya no era el personaje. Y eso lo tengo ahí, dando vueltas. Y es una señal, es un mensaje, o simplemente de dolor, porque me desperté instantáneamente cuando me dijo no soy yo, me eché a llorar y me desperté. Es que duró muy poquito esa imagen, pero no la olvido, no la olvido. Bueno, Hombre, yo Rosa. te diría, sí, di, José. No, esto, que poco a poco, Rosa, que, a ver, el duelo es innegable que se tiene que ir pasando y hay gente que lo transita más rápido y otros que tardan un poco más, ¿verdad?
Yo me inclino más por la opción esta, de que una vez traspasan y ya están en el otro lado, ellos ya empiezan a entender cómo funciona todo y entonces tú lo acabas de decir. El personaje que nos creemos que somos, lo que pone en el carnet de identidad o en el pasaporte, realmente no somos eso. Esto es un personaje ficticio que se ha creado para aquí, ¿no? Para que podamos relacionarnos unos con otros, pero realmente Daniel no es el personaje pues, que creó aquí, ¿no? Aunque tú lo veas así, ¿verdad, Rosa? Pero bueno, claro. Es que cuando le recuerdo no sé cómo visualizarle, salvo con su vehículo físico. Por supuesto, No tiene que ser puedo, así, tiene claro, que ser así. Porque tú todavía, Rosa, no estás preparada para visualizarlo de la otra forma. ¿Entiendes? no puedo. No, es que además no. nuestra mente nos limita y tiene que ser nuestro hijo, nuestra hija, nuestro papá, nuestra mamá, nuestra pareja, con ese nombre, con ese carácter. Tiene que ser así, Rosa. Y algo muy importante que me gustaría comentar con José María, que claro, estamos aquí absolutamente desconectados de lo que sabemos que no sabemos. O sea, que no sabemos lo que debemos de hacer para llevar. Si supiéramos todo, llevaríamos esto más alegremente, que es lo que intentamos hacer con todo esto que estamos hablando de las señales, los sueños y todo esto. Es lo que intentamos hacer, acceder a un nivel de conocimiento más tranquilizador, ¿no? Pero claro, si venimos a experimentar el personaje en su más desarrollada esencia de humano, entonces yo, por ejemplo, muchas veces pienso, cuando mi abuela perdió 2 hijos, que en aquellos entonces la mortalidad era alta, ¿no? Estamos hablando de los años pues, de la Segunda Guerra Mundial y posterior. Y perdió 2 hijos y no eran bebés, pero bueno, eran niños. Y ella no sé cómo lo viviría. Bueno, sí, sé que lo vivió desde la fe en Jesús y en Dios, el Sagrado Corazón de Jesús, y en Dios, ¿no? En la vida religiosa. Pero a mí ese dolor, a mí esa tendencia espiritual no me satisface. Entonces tengo que buscar alternativas. Y si las encontramos ahora, porque mi abuela esto no lo encontraba entonces, eso seguro. Entonces, si encontramos esto ahora, es que se nos está permitiendo acceder a un mayor conocimiento para que, si entonces ya luego no vamos a desarrollar el personaje con todo lo que significa la pérdida. No sé, es que hay algo Bueno, es que, a ver. Claro, esto en el fondo lo planificamos nosotros, porque te dejan planificarlo. Esto está así, bueno, tiene los guías, ¿sabes? Tienes el consejo, o sea, sí que te ayudan, te aconsejan, te dicen, pero al final acabas decidiéndolo tú. Entonces, bueno, también toca el desarrollo espiritual, o sea, también pues está planificado que dentro de lo que es la Tierra se vaya evolucionando, ¿no? Es decir, hay una parte que, o sea, todos hemos pasado en las vidas, pues todos nos hemos suicidado seguro, todos hemos matado a otros, todos hemos hecho cosas horribles porque tocaba aprenderlas, todos lo hemos hecho, ¿no? Y no pasa nada, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahora dentro del plan, pues toca esto, toca ese despertar espiritual que lo hemos planificado hacerlo de esa manera, podríamos haberlo hecho. Bueno, las estadísticas te dicen que el despertar espiritual, el 70% es por hechos traumáticos. Esto también es una estadística, ¿eh? Es decir, hay un 30% que es, bueno, gente que se pone a estudiar, gente que de abierta de mente y se va metiendo y va haciendo investigaciones y tal. Pero el 70% es hechos traumáticos, muerte de un ser querido, pues que estabas tomando drogas y ya te ibas tú mismo a irte, o sea, cosas muy traumáticas, ¿no? Entonces, esa parte del trauma que teníamos que aprender, o sea, aquí se aprovecha mucho la vida, nosotros la planificas para aprovecharla pues al máximo y sacar el máximo aprendizaje. Es que para eso la haces. Bueno, yo siempre digo que si no tuvieras que hacer estas cosas, o sea, a veces dices, ¿pero por qué? Es que si no ya te quedas allí. Quiero decir, para estar bien te quedas en el otro lado. Es que aquí cuando dicen, no, es que, ostras, ¿por qué me ha tocado una vida tan dura? Pues, ostras, es mejor estar tranquilito y tal. Bueno, para estar tranquilito te quedas más en otro sitio que estés muchísimo mejor. Allí tienes todo lo que quieras, solo con el pensamiento, según te explican, según evidencia, ellos te dicen que con el pensamiento se crean sus cosas, sus casas, lo que quieren. Entonces, ¿para qué vienes aquí? Pues aquí vienes a ese aprendizaje, y ese aprendizaje toca una parte de sufrimiento, que es la parte, como explicaba Michelle y explicaba José,
pues de ver el otro lado, de ver la falta de las cosas, de ver la falta de amor, de ver esa dualidad, etcétera. Entonces, bueno, pues dentro del plan nos ha tocado sufrir esa pérdida para aprender y porque a lo mejor nosotros, pues en otra vida, pues también se lo hicimos a otro y ahora tenemos que verlo desde nuestras propias carnes, pero también ahora dentro del plan, pues nos toca hacer el desarrollo espiritual y expandirlo a otras personas, ¿no? Bueno, pues es parte del plan, pues seguramente es así. Entonces, el plan hay que seguirlo. Tú fíjate que te dan muchas ayudas. Eso que dicen, tú sigue la intuición. La intuición, a veces te vienen cosas, ¿no? Que dicen, no sé por qué, pero tengo que hacer esto, ¿no? Bueno, pues eso es tu alma del otro lado, es tu guía, es que te lo están diciendo, ¿no? Te están guiando para lo que tienes que hacer. Y eso es lo que... Y si tú sigues tu intuición y vas viendo, pues al final, bueno, vas haciendo, digamos, el plan que tenías que hacer, ¿no? Dentro de las posibilidades, porque siempre tienes libre albedrío para modificar un poco o bastante, pero digamos que el plan en general está muy bien estudiado. Incluso el suicidio también hablaremos más, porque muchas veces el suicidio está ya súper planificado, que tenía que ser así. Que era una de las posibilidades que había y que luego incluso se determina que es la mejor, porque es la que aprenden más. Es la que aprende. El que se va, los que se quedan aprenden muchísimo y otra gente de rebote. Entonces, y como lo importante es aprender, porque esto es un juego, pues se hace lo que sea. O sea, por eso pasan tantas barbaridades y pasan tantas cosas que dicen la realidad supera la ficción. Bueno, porque en realidad es una ficción y entonces no es que la superes, que tú te imaginas lo más horrible que te puedas imaginar, seguro que lo has hecho porque se quiere experimentar eso. Se quiere experimentar, ¿no? Entonces, bueno, pues no pasa nada. Pues ahora toca que se sepan más cosas y porque además se va evolucionando. Tú piensas que la humanidad, ya digo, cuando tú querías aprender, pues, a respetar la vida, ya estabas en otra vida. Seguro que en otra vida mataste gente y tal, y eso ya lo has superado. Ahora, pues, ya no matas gente, ya no robas, no sé, ya hay cosas que ya las has superado. Pues ahora te tocan otras cosas, por ejemplo, estas, ¿no? Superar, pues eso, la muerte de un ser querido, que es una de las pruebas más duras que tienes, pues seguramente pues bueno, la tenías que hacer ahora. Te toca este desarrollo espiritual de hacerlo ya aquí, para que se vaya evolucionando aquí, ¿no? Porque también, bueno, se ve que está montado así, para que también evolucione, digamos, el planeta. Esto también te lo explican, que pues está montado para que vaya evolucionando, porque si no, claro, si se quedara siempre igual, no aprendería, siempre aprendería lo mismo. Y aquí se trata, o sea, tú lo que, ya digo, lo que tuviste que aprender en plan bruto desde los primeros hombres que se comían unos a otros, que se esclavizaban, ¿no? Que hacían guerras todo el día, y, ¿sabes? Bueno, pues esa parte ya la aprendiste cuando tocó, ahora tocan otras cosas, ¿no? Pues esta es la que nos toca, parece. Pues hay que hacerla, ¿no? Más internas, de más emociones, ¿no? Más de tener las emociones, eso, educarlas, saber que el mundo tiene que avanzar en eso, en la educación emocional, pues muy potente, porque es la que falla muchísimo. Sea, por ejemplo, pues eso, de cómo educaron a mis padres, a cómo me educaron a mí, a cómo estábamos educando ahora, o cómo se educó mi hijo, que bueno, conmigo tiene menos diferencia que yo con mis padres o con mis abuelos. Claro que todo va avanzando, pero es que es tan lento y es tan farragoso. Pero tienes mucho tiempo, tienes todo el tiempo del mundo, eres inmortal, no te corre prisa, no pasa nada. Y además en el otro lado el tiempo no existe, por tanto, es que te da igual. Y además, pues mejor, experimentas más cosas, luego te reirás, luego cuando lo recuerdes con tu ser querido dirás, pues fíjate, lo que nos asustamos cuando estábamos en esa atracción, ¿no? Lo mal que lo pasamos y tal. Y Rosa, ¿me oyes una cosa? Sí. Al final, mira, tú misma vas a ver un poco qué misiones traes para desarrollar aquí en la Tierra, ¿no? Y a lo mejor una de ellas es la paciencia, ¿no? O la tolerancia, ¿verdad? Entonces, claro, evidentemente que es una prueba muy dura y muy difícil la que nos ha tocado vivir, pero ya te digo que aquí en principio se viene por dos vías, bien por la del karma, cosas que tú has hecho en otras vidas y ahora las tienes que experimentar, pero no como un castigo, sino como un aprendizaje, ¿vale? Para evolucionar, ¿eh?
o pruebas que tú Y has eso- elegido voluntariamente junto con tu hijo. Plantéate de una forma, probablemente tu hijo, del grupo de almas al que pertenecéis, sea el alma que esté más evolucionada de todas. Y igual no tenía ni que encarnar esta vida con vosotros, y se ha encarnado para daros un achuchón y un empujón, ¿no? Al resto de la familia. ¿Por qué no lo ves así? A ver, sí, a ver, el sueño que tuve antes de que pasara, y no fue el día antes, ni mucho menos, fue algunas semanas antes, yo no sabía darle significado, pero después de lo que pasó, y tal y como yo estaba en el sueño, la luz que había en el sueño, el color, los colores, todo, cómo brillaban los colores, o sea, un paraje precioso, un paraje que posiblemente si yo recorro el tramo en el que mi hijo tuvo que estar dentro del agua hasta que el agua se le fuera llevando, porque ahogarse, según los del 112, me dijeron que no se había ahogado porque ya había llegado muerto al agua. Entonces, al flotar la corriente, lo arrastró y no le pudieron encontrar en el cauce del río porque llovió 15 días como si no hubiera habido lluvia nunca. Entonces, se lo llevó, y para ellos desde el primer día. Entonces, yo había soñado que mi padre, que ya falleció hace 12 años, que mi padre estaba en el cauce de un río, un agua azul preciosa, brillante, el sol tremendo, yo sentada en la ladera de enfrente, a donde estaba mi padre en la orilla del río, yo sentada en la ladera de enfrente porque estaba como encuesta, con mogollón de hojitas de árboles haciéndome el encaje, ¿no? Encaje así a través de la luz y tal. Y mi padre se metía al agua, más joven que cuando falleció, bastante más, se metía al agua muy suavemente y se tiraba como a nadar, pero había algo en el río, alguien. Yo vi alguien en el río, pero no sabía relacionar qué me quería decir ese sueño. Yo pensé, pues igual mi padre ha vuelto a encarnar y está entrando en el río de la vida física, ¿no? Pero cuando pasó lo de Daniel, pues ya con los días empecé a ver ese sueño de otra manera y siento que mi padre recibió a mi hijo, le fue a buscar. No sé si le vería o no le vería, antes o más tarde, pero que mi padre fue a buscar a mi hijo porque sabía que llegaba. Y ese sueño me lo dijo, pero yo no lo supe ver porque no imaginaba para nada algo así. Entonces, yo sé que se recorrió el tramo de ese río, ese trozo de río tenía una característica muy peculiar, que detrás de mi padre, un poquito retirado, había un carro de pueblo con las dos asas que tienen para llevarlos así contra el suelo, como se pone en los pueblos, y un tejadillo que estaba el carro bajo un tejadillo así de maderas y tejas de pueblo. Entonces, seguro que si no le voy a recorrer el tramo porque no quiero ir al sitio donde mi hijo decidió irse. No quiero porque no podría soportarlo ahora mismo, igual con el tiempo sí, pero ahora mismo no. Entonces, si algún día tengo la fuerza de voluntad para poder ir, me voy a recorrer todo lo que pueda ese tramo de río hasta donde me llegue para ver si soy capaz de ver ese paisaje. Porque si le veo, entonces ya, vamos, lo confirmo al 100%. Bueno, Ahora mismo es un sentimiento interno, pero si consiguiera ver ese tramo, sería una justificación 100%. Entonces yo pienso, si mi padre ha recibido a mi hijo, esto estaba ya encauzado. Quiero decir, me estaba diciendo el sueño, tu padre recogerá a tu hijo cuando tu hijo esté en ese lugar. Entonces, eso ya estaba marcado de alguna manera, es lo único que puedo pensar. Pero pensar o sentir, pero razonar con ciencia cierta, imposible. Entonces eso es como un poco, sí, pero no, no, pero sí, vale, me consuela, pero no lo sé. bueno, tienes que seguir un poquito más, tienes que caminar un poco más. Tenía la mano levantada Alicia, por ahí. Alicia, sí. Espera, Alicia, que te activamos el micro. Perdón, sí. Sí. Yo era con respecto a lo que estaban hablando antes, que todo era un aprendizaje. Yo en el término de 4 años perdí a mi única hermana,
mi padre ya estaba muerto, muere mi hijo y no hace un año que muere mi mamá. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo tengo que seguir aprendiendo? ¿Cómo es esto? Yo a veces digo, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué todo junto? Eso, ¿Es el aprendizaje que tengo que tener yo? Alicia, eso aunque te parezca que no, en tu plan de almas lo has diseñado tú, ¿eh? O sea, tú has elegido pasar por esas pruebas. Ahora, aquí te parecerá una barbaridad, ¿eh? Y te parecerá que cómo te vas a pedir a ti ese esfuerzo, pero también es verdad que en el otro lado, cuando se diseña tu vida, no te dejan nunca asumir pruebas que no las vas a poder cumplir, al menos que aparentemente las puedas cumplir. Luego, como explicaba José María, hay una cosa que se llama la ley del libre albedrío y que tú una vez aquí puedes cambiar, en vez de girar a la derecha, a la izquierda. A lo mejor vienes con el propósito de tener mucho dinero y ser una persona generosa y el dinero te corrompe, ¿no? Y al final no consigues tu objetivo. Pues ¿eso qué significa? Tendrás que suspender el curso, volver a nuestro hogar, que es el otro lado, nuestro verdadero hogar, y volver a diseñar otra vida con esas asignaturas pendientes, ¿verdad? Te parecerá muy fuerte, pero al final esas pruebas están diseñadas y elegidas de antemano. Esas pérdidas, que son pérdidas aquí en el mundo físico, ¿eh? Realmente, si te mentalizas que nuestra vida de verdad es la del otro lado, todo es muy relativo. Es evidente que nosotros aquí echamos de menos a los seres queridos. Imagínate a un hijo, a un papá, a una mamá, lo que tú quieras. Es evidente que los echamos de menos, pero forma parte del plan, ese aprendizaje, esa evolución. Pero eso está diseñado para que se pueda experimentar aquí en la Tierra, en la 3D. En el otro lado no hay opuestos. Siempre es vida, no hay muerte. La muerte existe aquí. Entonces, cómo te sobrepones a eso forma parte un poco de tu plan evolutivo, ¿verdad? Al final, esto lo que hace es despertarnos a nivel espiritual y si no fuera por ese shock o por ese trauma, probablemente ninguno de los que estamos aquí, a no ser que fueras una persona que tuvieras interés en esos temas, pues nos hubiésemos interesado por esto, ¿no? Y al final esto pues suele ser así. A partir de esta pérdida es cuando te haces preguntas, el por qué, el para qué, hay vida después, realmente qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, te haces una serie de preguntas que solo el mundo espiritual te puede dar la respuesta, eso es evidente. Es Porque, que soy muy aséptica todo. bueno, es que esto no es que te lo diga yo y te lo tengas que creer ya mañana, ¿eh? Esto es, tienes que leer mucho, tienes que experimentar, ver películas, oír a ponentes, etcétera. Y al final va a llegar un día en que te va a cuadrar. Si lo juntas con las señales y si lo juntas con que al final es que tiene que ser así, tiene que ser así. Si no, ¿qué sentido tendría vivir? ¿Por qué hay esas diferencias entre una persona que se muere con 90 años, que ha tenido una vida plácida y encima no le ha faltado de nada, a un niño en África que se muere a los 6 meses devorado por un buitre? ¿Por qué? ¿Por qué se permite eso? ¿Por qué se permite eso? ¿No? Eso me No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y entonces evolucionar con qué propósito, ¿no? ¿Para qué evolucionamos? ¿No? ¿Por qué estamos en una vida aquí de 60, 70, 80, 90 años o 18, 20 o 15, lo que sea? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿No? Entonces, si no existiese nada más, esto sería un sinsentido, ¿verdad? O sea que para eso no existimos en el universo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Por lo tanto, cuando ya tengas información, cuando tu mente ya esté absorbiendo esos conocimientos y ya empieces a nivel abstracto un poco ya a ver las cosas o intuirlas, porque ya con el cerebro aquí en la 3D no vamos a poder nunca entenderlo todo, ¿no? Pero cuando lo empieces a intuir te va a encajar todo y te vas a dar cuenta que tiene que ser así. Y de hecho, no lo digo yo, lo dicen las fuentes, miles de personas que hemos estudiado e investigado y aprendido de ellos, ¿verdad? Al final todos, unos mediante la explicación de lo que es la encarnación, otros con las regresiones, otros con las experiencias cercanas a la muerte, que son muy interesantes, ¿no? Esta gente que debido a, por ejemplo, a una parada cardiorrespiratoria, pueden trascender, ver un poquito lo que es el otro lado y algún ser de luz o algún guía espiritual le dice que en su momento tiene que volver. Y esa gente te puede dar datos con muerte cerebral, con encefalograma plano, de cosas que luego se pueden comprobar, como por ejemplo que hay unas zapatillas rojas en la azotea del hospital. Si esa persona tenía encefalograma plano, si no funcionaba el cerebro, ¿cómo lo ha sabido eso? ¿No? Por la cual cosa te invita a pensar que hay una cosa externa a nosotros que se